Buenos días, ¿cómo estáis? Continuamos con el mundo de los gnósticos, del que ya hemos hecho una introducción. El hombre prisionero es el ser humano prisionero, y los gnósticos, el Evangelio de Tomás, que es uno de los textos fundamentales. Los gnósticos son un mundo fascinante por ser instructores o reveladores de que somos nosotros los que debemos hacer el proceso de entendimiento y conocimiento. No hay mediador aquí. Por eso, al mundo de las ideas y del conocer religioso, en este caso católico institucional, no le gusta mucho. Hoy vamos a tocar el tema de la soteriología y la cosmogonía. Cosmogonía es la creación del mundo y del ser humano. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué pasó con esto, según los gnósticos, y con su teoría de la salvación, que es lo que significa soteriología? Porque existen dos mundos. Para el gnóstico ya sabemos que el mundo sensible es un entorno que no es muy bueno, es un lugar tenebroso donde la gente sufre, reina la crueldad y reina la muerte. Un gnóstico nos dice que el Señor de este mundo ama el dolor. Estos gnósticos proceden de la secta que llaman Perates. Un demiurgo perverso creó el mundo y es el que gobierna. He aquí lo que escribe el autor de un segundo libro de Jehú, dirigiéndose a los judíos y a los católicos. Vuestro Dios es maligno. Escuchad ahora, que os diré cuál es su naturaleza. Es el tercer poder del gran arconte. Su nombre es Tariqueo, hijo de Saboz y de Adamas. Es el enemigo de los cielos. Su rostro es el de un jabalí. Los dientes le salen de la boca y en lugar de espalda tiene un segundo rostro, que es el de un león. De nuevo recordaros que estos textos gnósticos, por ser tan antiguos, a veces están escritos de una manera un poco rocambolesca, demasiado potente, demasiado así, el mundo se va a acabar, este mundo es un desastre, pero hay que saber leer entre líneas, porque la esencia de los gnósticos, por lo menos para mí, es la de no tener un intermediario y poder cualquier persona llegar al entendimiento, y así debe de ser. Es cierto que en un principio también eran grupos reducidos, pero ahí no sabemos si esos grupos reducidos eran para protegerse o porque en realidad lo consideraban una cosa esotérica, una cosa secreta, particular, que no se podía repartir a todo el mundo. Este fragmento copto muestra claramente que el autor del mal no es la divinidad suprema, sino un dios inferior y maldito. De hecho, los gnósticos, lo veremos hoy, catalogan el mundo de una manera muy particular, y como que fuera de la Tierra hay unos espacios, unas especies de arcontes que están ahí un poco como dándonos la vara, aunque sea un poco así callejero lo que digo, pero básicamente es así. Pero luego hay cosas superiores y nuestro trabajo es trascender eso. Este fragmento copto, repito, muestra claramente que el autor del mal no es la divinidad suprema, sino un dios inferior y maldito. En lugar de un demiurgo único, aparecerán con frecuencia un número incontable de entidades, de poderes temibles que se interponen entre la divinidad y los desdichados seres humanos. Todos los ángeles de los eones, sus arcángeles, sus arcontes, sus dioses, sus señores, sus dominaciones, sus tiranos, sus fuerzas, sus centellas, sus astros, sus invisibles, sus padres anteriores, sus 3 veces poderosos. Estos arcontes, ángeles y arcángeles, y todos los que acabo de mencionar, son los responsables de la rigurosa fatalidad que reina en el mundo. Pero el demiurgo, el dios creador, aparece con frecuencia en la gnosis. Es el gran arconte, el proto-arconte, situado muy por encima de los ángeles inferiores, aunque no es el verdadero dios. Él también, dicen los valentinianos, es un ángel, pero semejante a un dios. No es necesariamente cruel. Muchos gnósticos lo consideran más bien como un principio
que actúa de un modo ciego e ignorante. Justino, por ejemplo, dice que el demiurgo no se haya dotado de presciencia, ni de ciencia, ni de visión. Para Cerinto, uno de los principales gnósticos cristianos, el mundo no es obra del Dios supremo, sino de un poder que hasta ignoraba la existencia de la divinidad superior a todas las cosas, la causa primera. El demiurgo es presentado con frecuencia como un obrero inexperto que se esfuerza por copiar la obra del verdadero Dios. Los marcosianos, discípulos de Marcos, también valentinianos, dicen, como veréis hay un montón de, llamémoslo, sectas o de grupos gnósticos, cada uno con sus teorías y sus formaciones. Los marcosianos dicen que el demiurgo quiso imitar la naturaleza infinita, ajena a todo límite y a todo tiempo, del Ogdoade superior, pero no pudo reproducir su estabilidad y su perpetuidad, porque él mismo era fruto de una imperfección. Para aproximarse a la eternidad del Ogdoade, creó tiempos, momentos, series innumerables de años, imaginándose que mediante esta acumulación de tiempos imaginaba la infinitud de aquel. Esto es importante, primero, porque por primera vez establece la relación del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Y el tiempo lo están asociando ya como algo que nos ata. Y segundo, también están introduciendo, antes de conocernos a nosotros mismos, ya un intento de explicarnos la formación del universo, cosa que resulta también paradójica, como si ya tuviéramos ese conocimiento. Es decir, antes de conocernos a nosotros ya estamos pensando en los marcianos, en los que hay por ahí, por decirlo de alguna manera y para entendernos. En Marción, la doctrina del demiurgo se convierte en un dualismo riguroso. Al creador del mundo visible se opone el Dios desconocido, ajeno, invisible, oculto, trascendente. El primero es el Dios justo de la Biblia y el segundo, el Dios bueno, anunciado por el Evangelio. Cristiano apasionado, Marción se apoya en un postulado inconmovible, la verdad absoluta del Evangelio. Ahora bien, ¿no es evidente que Cristo se presenta como hijo de un Dios desconocido y absolutamente bueno, y que el Jehová del Antiguo Testamento es todo lo contrario de un Dios de pura bondad? Marción interpreta las Escrituras del modo más literal posible. A diferencia de otros grandes gnósticos, está muy lejos de ser un alegorista. Alegorista es el que crea alegorías, comparaciones, para explicar las cosas. Este se lo toma todo al pie de la letra. Para él el Antiguo Testamento no es en absoluto una sucesión de mitos y aún menos una sucesión de mentiras. Es el relato de una historia verdadera pero horrible, la de la dominación tiránica del Creador sobre el mundo y los hombres. El ser humano. Responsable de la creación material y de la ley mosaica, este Dios creador se opone de manera absoluta al Dios supremo, que permaneció desconocido para el mundo hasta la revelación cristiana. Es el Dios de los sacrificios sangrientos, de las batallas y de las masacres. Esto es muy interesante porque esas asociaciones que hace este gnóstico pues se pueden comparar con otras culturas que están en el otro lado, si queréis, del planeta, en América. Un Dios creador superior, otro Dios es que se encarga de otras cosas y que nos aplica leña ya por norma, que ejerce sacrificios sangrientos. Nos sigue explicando, no es sin embargo el diablo o un Dios profundamente malo, al menos para Marción, porque otros gnósticos no dudan en afirmarlo. Es el Dios de la justicia estricta e implacable, muy inferior a la bondad infinita del Dios supremo. Es Él que creó el mundo a partir de una materia preexistente.
El Dios del Antiguo Testamento ignoraba que había otro Dios, el Dios verdadero, por encima de él. Ni siquiera Dios, nos dicen aquí, ese Dios superior, el universal, es el que creó el mundo y nuestra tierra, para estos en particular. La mayor parte de los gnósticos cristianos identifican al demiurgo responsable de la creación del mundo visible y del encierro de las almas en la carne con el Dios de los judíos. La divinidad suprema, incognoscible, no debe ser confundida con el Dios inferior del Antiguo Testamento. No todos adoptan una posición tan hostil como la de Marción, pero a excepción de los gnósticos judaizantes, el Dios de la Biblia no es identificado nunca como la causa primera. He aquí, a título de ejemplo, lo que nos dice el gnóstico valentiniano Ptolomeo, quien adopta una de las posiciones que más matices presenta. Pues si esta ley, la de Moisés habla, no ha sido establecida ni por el Dios perfecto mismo, ni tampoco por el diablo, este legislador debe ser un tercero, distinto de los otros. Es el demiurgo y el creador de este mundo y de todo lo que contiene. Difiere de las otras esencias. Es un intermediario entre ellas. Se le dará con justicia el nombre de intermediario. Se vuelve a encontrar siempre la idea de que el mundo no fue creado por el verdadero Dios, sino por un poder inferior. La gnosis supone siempre una actitud dualista, al menos primitivamente. Lo gnóstico, en sentido estricto, no se haya caracterizado por la oposición entre lo material y lo divino, que existen muchos sistemas filosóficos y religiosos. Lo que lo define es la oposición entre el mundo y Dios, entre la luz y las tinieblas, lo superior y lo inferior, lo de arriba y lo de abajo. El hombre participa simultáneamente del mundo inferior y de la naturaleza superior. Es un destello luminoso aprisionado en la carne, que es nuestro cuerpo. Pero esta dualidad es propia solamente del hombre. Llegamos aquí al problema del dualismo cósmico, de la oposición entre dos principios dentro del mismo mundo. Luces y tinieblas, el dualismo cósmico. Hasta ahora hemos hablado del cuerpo, del ser humano. El Dios que ha creado el mundo y que nos ha creado a nosotros no es el Dios único, el genio, el que más, el todo, no. Ese es otro. Nuestro cuerpo es un lugar que es un lugar de condena donde nos tiene atrapado. Por eso los gnósticos al cuerpo no le hacen mucho caso o lo consideran hasta una cosa muerta. Todo esto vamos a darle forma poco a poco para entenderlo, porque hasta ahora lo que hemos revisado en este capítulo suena como vaya desastre, de aquí no salimos. Es mucho más profundo que eso. Entonces vamos a ir podando ciertas cosas para entenderlas. Luz y tinieblas, el dualismo cósmico. En las religiones y filosofías en las que se lo encuentra, escribe Simón Petrement, el dualismo parece vinculado con la creencia en lo trascendente, en una creencia en algo desconocido, que no es solo algo no conocido todavía, en algo invisible que no es solo que aún no ha sido visto, sino que exactamente el dualismo parece ser el resultado de esta creencia. La gnosis establece una separación brutal entre dos tipos de realidades. A la realidad sensible, que es el dominio de la decadencia, el gnóstico opone un mundo distinto, nuevo, ajeno, desconocido, invisible, a la esfera corporal de la división del tiempo, de la carencia de la muerte, de la ignorancia, del mal y de las tinieblas, opone la esfera de lo inmaterial, de la unidad, de la eternidad, de la plenitud, de la vida, del conocimiento, del bien y de la luz. La realidad sensible es el dominio de la decadencia. La realidad sensible son nuestras emociones, nuestros sentimientos y ya sabemos que hasta nuestra genética, que podemos cambiarla. El gnóstico le pone otro lado, lo nuevo, lo distinto, lo desconocido, lo invisible. Esta posición en los gnósticos es absoluta. Donde está el día no existe
la noche, donde está la noche no existe el día. Sálvame de la materia de estas tinieblas. Renuncia por completo al mundo y a la materia que contiene. Los gnósticos se consideran a menudo ajenos a los genes, queriendo indicar con ello que constituyen una raza particular, la que está separada de los demás hombres porque participa del mundo superior, que es un mundo luminoso. Pero el mal no consiste solo en la separación, sino también en la mezcla, en la confusión de dos naturalezas opuestas. A consecuencia de una catástrofe cósmica, resulta que la luz se halla aprisionada en las tinieblas. Nosotros tomamos una porción del cielo, la mezclamos y fundimos con una porción de la tierra y fabricamos al hombre. El demiurgo, a quien se llama frecuentemente con los nombres hebraicos de hijo del caos o Sabaoth, Dios de los ejércitos, para mostrar que no es otro que el Dios del Génesis, suele ser representado como un ser demoníaco, quien, con el objeto de animar a la Jerusalén terrestre, o sea, la materia, arrebató un rayo al Padre de los orígenes. Y según la doctrina de diversas sectas, como los docetistas y los carpocracianos, es él quien atormenta a los pobres, a las pobres almas, haciéndolas pasar por inacabables transmigraciones. Algunas cosmogonías gnósticas son muy complejas. El gnóstico Justino afirma en su libro Baruch que en el origen de las cosas se hallan tres principios increados. El Padre Supremo, en principio masculino, privado de toda presencia del futuro, Elohim, y un principio femenino, igualmente privado de presencia, Edén. Los amores de Elohim y de Edén dieron origen a los ángeles de los cielos inferiores, quienes extrajeron los seres animados del cuerpo de Edén. Pero esta última, despechada por el abandono de Elohim, se venga sobre lo que este principio dejó sobre la tierra, el espíritu, que reside en el hombre, en el ser humano. El apócrifo, literalmente el libro secreto de Juan, relata con muchos detalles el modo en el que Yaldabaoth, Saclás, creó los cielos y la tierra por medio de muchas entidades dotadas de formas animales o monstruosas. A estos poderes maléficos se ponen otras entidades, esta vez luminosas, pero tan poliformas, de muchas formas, como las anteriores. Sin embargo, es fácil descubrir bajo esta proliferación de entidades una doctrina bastante simple. Por un lado, la luz, y por otro, las tinieblas. Entre ambas, los setianos, otra secta, introducen un principio intermedio, el espíritu. Por diversos que sean los sistemas, la gnosis se apoya en una oposición fundamental, la que existe entre la realidad suprema, trascendente e inaccesible, y el mundo inferior, corrompido y corruptor. Es la posición entre la luz y las tinieblas. En los sistemas gnósticos se entrecruzan, por otra parte, numerosas oposiciones, masculino y femenino, derecha e izquierda, superior e inferior, materia, espíritu, bien, mal, bondad, justicia, libertad, destino, etc. La intuición gnóstica original es la posición radical entre los dos mundos, el de arriba y el de abajo, totalmente separados entre sí. Pero esta dualidad se traduce en la realidad por la mezcla anormal de dos naturalezas antagónicas, la luz y las tinieblas, el espíritu y la carne, de dos modos de ser profundamente incompatibles. Es así como algunas gnosis concluyen en un dualismo inherente al mundo. Este resultará entonces del conflicto entre dos principios opuestos de igual fuerza. El maniqueísmo constituye un típico ejemplo de esta concepción. El iranio Manes, contemporáneo de Plotino, es un dualista resuelto que no duda en conferir al príncipe de las tinieblas un poder igual al del Dios bueno. Los textos se distinguen por su dualismo radical. Así tenemos el siguiente texto. Quien desee entrar en la religión, escribe Manes,
debe saber que los dos principios, el de la luz y el de la oscuridad, son de naturaleza completamente distinta. El Paráclito viviente vino hasta mí y me habló. Me reveló el misterio secreto que estuvo oculto al mundo y a las generaciones, el misterio de la profundidad y de la altura, y me reveló el misterio de la luz y las tinieblas, el misterio de la lucha y el misterio de la guerra que las tinieblas provocaron. Me reveló cómo la luz se mezcló con las tinieblas y cómo fue construido este mundo. Bienaventurado quien conoce los dos árboles y los separa mutuamente, y quien sabe que ellos no han nacido el uno del otro, ni salido el uno del otro, y que no han salido de un solo tronco. Existían Dios y la materia, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, todos los cuales eran completamente contrarios entre sí, hasta el punto de que no había entre ellos comunicación alguna. En el origen había dos sustancias, divididos por la naturaleza. Esto entendidos de la siguiente manera, muy fácil. Para que haya una cosa buena, tiene que haber una cosa mala. Para que haya un más, tiene que haber un menos. Para que entender el amor como tal, tiene que haber injusticia, porque es una comparación. Si estamos comparando las cosas, necesitamos el opuesto, los antónimos. Nosotros lo que tratamos de entender es la totalidad de la cosa. Lo que expliqué el otro día de ese viaje psiconáutico en el que el Buda, que es un cuadro de Buda, durante ese viaje explica la parte que a mí me gusta del Buda y la parte que no me gusta y que en realidad soy yo. Y digo, las dos soy yo. Digo, es que esta parte me da miedo. Exactamente. La doctrina maniquea constituye una historia grandiosa y detallada de la guerra primitiva entre la luz y las tinieblas, de la mezcla resultante y del estado final del retorno a la diferenciación primera. Es la teoría de los tres momentos. Perdonad. Repito, es la teoría de los tres momentos. El momento anterior, en el que los dos principios existen separadamente, el momento intermedio, en que se produce la desastrosa mezcla de la luz y las tinieblas, y el momento final, que es el retorno a la separación. Es decir, luz-sombra, luz-oscuridad, mezcla de luz-oscuridad, regreso a la separación. Y parece ser que nosotros andamos en este espacio medio de la mezcla, que es entender ¿qué? Entender la dualidad, en la que vivimos constantemente. En el origen había dos mundos distintos a pesar de la existencia de una frontera común, el reino luminoso del Padre de la grandeza y de sus eones, que se extiende sin límites hacia el norte, el oeste, el este y hacia arriba, y el reino de los príncipes de las tinieblas, que se extiende sin límites hacia el sur, hacia abajo, y que se hunde como una cuña, pero sin que haya penetración real en el dominio de la luz. Ambas regiones son descritas con gran lujo de detalles. Esto es interesante, porque aquí veis que en estos preconceptos, que al final son creaciones igual que todas las demás posibles, las hindúes, las sufíes, las musulmanas, las islámicas, las aztecas, las toltecas, las innu, las que os dé la gana, son maneras de recrear, y son maneras de recrear en momentos en los que la vida diaria es muy complicada. Por eso, cuando uno va a las cuevas de Altamira y ve esas cosas en los piedras, los bisontes, los leones, dice, qué bonito, qué pintaban. No, bonito los cojones. Perdón, es que lo de bonito no tiene nada que ver aquí, ni bonito ni feo. Es que el ser humano, ante la necesidad, necesita recrear, necesitamos todos nosotros recrear fortalezas para afrontar el día a día. Imaginaros que estamos en un momento en el que tú, para vivir, sobrevivir, tú, la familia que tienes, no concepto de familia de ahora, de ciudades, no, de la vida, de la naturaleza, que es donde vivía la gente, tienes que luchar contra un animal que pesa 10.000 kilos, 15.000 kilos, 3.000 kilos, que muerde y que ya lo tienes las herramientas que hayas podido crear y recrear. Pues necesitas una fortaleza extra para enfrentarte.
Y el ser humano que tiene la metacognición es capaz de crear los mundos que se os ocurra y muchos más. Dualistas, polimorfistas, mil dioses, Trinidad, uno, el ojo de buey, lo que tú quieras. ¿Para qué? La lanza sagrada, lo que tenían y que nos diferencia de nosotros muchísimo en el tiempo al ser humano, era un concepto de la naturaleza, de la tierra, de la relación con los animales y con los árboles y con todo lo demás, sagrada. Es decir, de no uso mecánico, de no producción industrial. Esa es la gran diferencia. Y claro, ahí entramos ya en un mundo súper religioso de creación de fábulas, de luz, de oscuridad, de cosmogonía, bueno, que es súper creativo, que a mí me vale simplemente para ver lo creativos que eran y ver el concepto, pero hemos de salir y sacar un montón de cosas de aquí, porque si no nos volvemos aquí un poquito majaras con tanto príncipes de las tinieblas, la oscuridad. Entender en el principio luz y oscuridad, porque claro, es una comparativa. Si no hay luz, si no hay oscuridad, no hay luz. Perdón. Estoy con la calefacción puesta y me tiro un poco hasta los gorros. Entender la dualidad y entender la totalidad. A mí no me... A ver, no es que no me guste, es que no considero que el ser humano esté metido porque a alguien se le haya ocurrido en una caja que se llama cuerpo, que es lo que nos encierra y nos condena, porque yo no creo en la condena. Era como el vídeo que hicimos ayer, que hice ayer, acerca de esta herejía, en la que decía, perdona, el pecado de Adán fue el pecado de Adán, a mí no me lo añadas, ¿eh? Y sí, porque es tan fácil de repente condenar a todo el mundo por uno, pero ¿por qué? ¿Dónde está la individualidad? Que junto con eso te puedes coger a lo bueno como te puedes coger a lo malo. Y claro, hubo alguien, un genio, que se cogió a lo malo y dijo, pues mira, está pecado, el veneno, la muerte, la manzana, la serpiente. ¡Achá, amigo! Y ya te has jodido para siempre. Como lo que conté acerca de la esperanza y el karma y cómo se usa ideológicamente para condenarnos. No, hombre, no. No, como yo sé que en otra vida fui malote, pues ahora me toca toda esta vida. Toda esta vida, o sea, porque tú te lo has dicho, o sea, tú no puedes decir, vale, ya me da cuenta que la lié parda, por ejemplo, si crees en lo del karma y lo tienes tan claro, pues nada, pues lo voy a resolver rápido. ¿Para qué esperarte 90 años? 80 años. También existen las gnosis monistas. Algunos gnósticos se niegan a postular dos dioses. Como veréis, en toda creencia, en toda religión, en toda filosofía existen las variables, y menos mal que existen. A nosotros nos gusta más a todos encontrar, a ver, ¿de qué va esto? Pues mira, los gnósticos van de A, B, C, D... Bueno, no va así. A ver, la filosofía, ¿de qué va? No va así. Esto es como el estudio de la historia. El Renacimiento de 1400, 1300... No va así. Nunca fue así, ni nadie se le ocurrió que fuera así. Lo que pasa es que algunos historiadores decidieron que para nosotros entenderlo mejor, eso se llama muy cartesiano, pusieron de 1500 a tal, a 1700 se da. Esto nunca fue así, ni va a ser así nunca. Algunos gnósticos se niegan a postular dos dioses, o sea, dos principios divinos. Heracleón, uno de los más notables discípulos de Valentín, puso de relieve que el demiurgo puede ser comparado con uno de esos reyes indígenas alejados, dejados en sus puestos por las autoridades romanas y que gobernaban bajo la autoridad del emperador. El Dios Supremo se halla absolutamente por encima de todas las cosas. Nada puede disputarle la hegemonía. La doctrina de las emanaciones divinas permitirá explicar la aparición de un mundo malo. Al final del proceso encontramos una entidad metafísica donde el elemento divino se halla tan debilitado que se hace posible una caída. A esta tendencia pueden vincularse los sistemas de los llamados grandes gnósticos,
Basílides y Valentín. Basílides es el más grande metafísico de la gnosis cristiana. El problema que se plantea es el siguiente: cómo la naturaleza, sin arraigo ni asiento, ha llegado hasta las cosas. Valentín es también un gran pensador, aunque se haya más inclinado que su predecesor a la utilización del mito. Basílides coloca en los orígenes una divinidad tan inconcebible que ni siquiera puede decirse que ella es. Es el Dios que no es nada. Decir que Dios es inexpresable sería también decir algo de él. Dios es tan superior a todo que no puede aplicársele siquiera la noción de existencia, tal como el hombre la concibe. El esfuerzo del gnóstico alejandrino prefigura el del gran místico alemán Eckhart y de su compatriota Jacob Boehm. Esto, para entenderlo, bastante sencillo, es como cuando hablamos de estar en el presente, el aquí y el ahora. Este término aquí y ahora lo utilizamos para nosotros dar una forma. Igual que os he dicho antes un momento, le ponemos fechas a la historia para comprenderla, pero nunca fue así. Pues el aquí y el ahora tampoco es así, no es aquí ni ahora, porque en el momento que pensamos aquí y ahora ya ha pasado el aquí y el ahora. No está. Es como una presencia absoluta, infinita, si queréis, en cada milisegundo que ocurre. Estar. Es decir, es sacar el concepto de tiempo de las cosas. Sacar el concepto de tiempo, sacar la percepción del tiempo. No hay tiempo. Y esa divinidad de la que habla es el vacío, que hablan los budistas, el vacío de la meditación. Es la nada y el todo. No existe ni nombre. Estas cosas, estas sensaciones, estas terminologías, yo creo que podemos acceder a ellos a cierto entendimiento, es más, sin palabras, cuando, por ejemplo, meditamos. Cuando meditamos sin objeto, cuando meditamos sin preguntar, cuando meditamos y nos largamos. Esa sensación de no espacio y no tiempo, yo también creo que se puede. Bueno, yo hablo de las dos cosas, que las experiencias que he tenido, las podéis vivir con el viaje de los hongos. Igual, no hay nada que me haya acercado más a ese absoluto del no tiempo, no espacio, que el viaje psiconáutico, psicodélico de los hongos psilocibina. También he vivido con la meditación. Y no hay palabra. Y sí hay comunicación. Sí que la hay. En los gnósticos, algo concebido como el eterno femenino o la madre. Vuelve a encontrarse en la gnosis el culto a la mujer divina, de la madre, del eterno femenino. Es el camino entre Dios y el mundo. Ella puede caer sobre el mundo, pero también puede salvarlo. Algunos gnósticos no dudan en hacer de la madre, asimilada al Espíritu Santo, la tercera hipóstasis del absoluto manifestado. Es el Dios Madre. Sofía, Nuestra Señora, el Espíritu Santo, es también el Paráclito, aquella que debe venir. Se vuelve a la vieja Trinidad egipcia del Padre, Madre, Hijo. En muchas sectas, la doctrina y el culto giran alrededor de una entidad metafísica, Barbelo, nombre que proviene quizás del hebreo Barbe Eloah. Dios es en cuatro, alusión a la tétrada divina, Padre, Hijo, Neuma, femenino y Cristo. Barbelo es la primera esterilización, la fuerza, la imagen, la luz del Padre. Desempeña en el mundo el papel atribuido ordinariamente al Logos, pero es una figura ambivalente, semejante a las turbadoras diosas de los antiguos cultos mediterráneos de la fecundación, Astarte, Astargatis, etc. Simboliza la virginidad sin mácula y también el poder generador, la lujuria sagrada.
Los sistemas en que interviene Barbelo son muy complejos. He aquí, por ejemplo, el de los Nicolaitas, secta contra la cual el Apocalipsis pone en guardia a las iglesias de Éfeso y de Pérgamo. Las tinieblas, el abismo y las aguas, rechazadas por el espíritu no engendrado, ascienden con furia para atacarlo. Esta lucha produce una especie de matriz que de parte del espíritu engendra 4 eones, que a su vez engendran otros 14, después de lo cual se forma la derecha y la izquierda, la luz y las tinieblas. Uno de los poderes superiores emanados del espíritu, Barbelo, la madre celeste, engendró la entidad mala, Sabaoth, creadora de este mundo, pero arrepentida de su acto, se sirve de su belleza para comenzar la salvación del cosmos inferior. Pueden encontrarse especulaciones análogas en numerosas sectas, más o menos vinculadas. Los llamados simplemente gnósticos, los fibionistas, los estratióticos, los levíticos, los adeptos de la madre, los barbiolitas, los sofitas, los setianos. Aparece siempre el mito del pensamiento divino, de la madre, que cae en la materia. El caos, el abismo, las tinieblas, el agua, de la que debe ser salvada después. Numerosas gnosis apelan con frecuencia a los mitos e imágenes de carácter sexual. A veces todo el proceso cosmogónico es reducido a un matrimonio divino. He aquí, por ejemplo, la cosmogonía de la secta de los cúqueos. ¿Veis la infinidad de sectas que hay gnósticas? Cada una fabricando su propia componenda. Y está genial. ¿Por qué? Porque aquí no hay orden. Bueno, hay orden. En cada concepto gnóstico de secta gnóstica hay su propio orden. Lo que hay es la diversidad, hablando todos, de alguna manera, de lo mismo. Sí. Dicen que Dios nació del mar situado en la tierra de luz, al que dominan mar despierto, y que el mar de luz y la tierra son más antiguos que Dios. Dicen también que cuando Dios nació del mar despierto, se sentó sobre las aguas, las contempló y vio en ellas su propia imagen. Entonces extendió la mano, tomó la imagen y la hizo su compañera. Tuvo con ella relaciones y engendró una multitud de dioses y de diosas. Con frecuencia, la imaginería sexual es menos visible, pero se la puede descubrir fácilmente. Recordemos especialmente, de acuerdo con Gaston Bachelard, que en las formas primitivas de pensamiento, el psicólogo puede establecer una relación analógica entre la generación del fuego y las modalidades del acoplamiento. Incluso cuando la maldicen y quieren liberarse de ella, muchos gnósticos se hallan literalmente obsesionados por la sexualidad y sus diferentes o variadas manifestaciones. Y así vamos a entrar ahora en lo que se llama la caída y la redención. El espíritu aprisionado en las tinieblas. Esta parte de la cosmogonía y la soteriología de los gnósticos es un poco, no es que sea difícil de entender, sino lo que es muy diversa. Al ser tan diversa llega un momento en el que uno se pierde y tendría que hacer un ejercicio verdaderamente brutal para entenderlo. Y yo, sinceramente, no sé hasta qué punto vale la pena entenderlo o dedicar tiempo a meterse de cabeza en cada una de estas cosas. A veces la paja no nos deja ver y muchas veces la paja es el intelecto, esa necesidad de crear y crear y crear, porque somos muy creativos, y fabular mundos que, por ejemplo, como ya hicimos en los chamanes de México, en la obra de Jacobo Grinberg, la diversidad de visiones que hay y cómo son esas visiones, qué componentes tienen esas visiones, cómo son las personas con las que hablan en esas visiones, como don Luis de Morelos, que estuvo 3 años ahí,
que en un estado de coma, y cuando salió habló de todo lo que vio, las caras que tenía, las túnicas, los caminos, los pastores del tiempo, todas esas cosas. Yo siempre he pensado que esas formas las creamos nosotros y le damos esas formas de acuerdo con nuestras culturas. Así que lo que voy a hacer es irnos directamente a lo que son cultos, ritos y misterios, que es mucho más interesante y que podemos entender la aplicación de los gnósticos. A excepción del mandeísmo y del maniqueísmo, que constituyen grupos religiosos independientes, las gnosis no se presentan como religiones nuevas, pretenden poseer el esoterismo de una tradición religiosa preexistente. Los gnósticos, que incluye el judaísmo, el cristianismo y el islam, los gnósticos fundan casi siempre escuelas de iniciación, misterios, conventículos celosamente reservados a unos pocos elegidos. Su proselitismo es generalmente hábil e insinuante. Estos misterios, escribe el erisiólogo Hipólito de Roma, no se dan a conocer al iniciado antes de que lleguen a ser plausibles a sus ojos. Solo se le confían cuando han logrado someterlo, manteniendo su espíritu en suspenso durante algún tiempo, y cuando ya le han enseñado a blasfemar del verdadero Dios y ven que arde de curiosidad por aquello que le fue prometido. Aun en los casos en que el gnóstico, como ocurre con Simón y Marcos, gusta que se hable de él, su proselitismo abierto deja en la sombra un conjunto de enseñanzas secretas, escritas u orales, que son comunicadas a los aspirantes a medida que maduran, por medio de una revelación progresiva. El esoterismo gnóstico se aplica mucho menos a las doctrinas, bastante fáciles de conocer, que a las prácticas de las que ellas constituyen el fundamento. Ritos sacramentales e iniciáticos, fórmulas mágicas, palabras de pase destinadas a abrir a las almas iluminadas un camino libre durante su ascensión hacia el mundo trascendente. En la gnosis cristiana, Jesús es considerado como el poseedor de los secretos salvadores, de las fórmulas que dan acceso al pleroma. De ahí el Evangelio de Tomás que hemos hecho días atrás. Después de su ascensión, Cristo impartió una enseñanza secreta cuya duración varía según las escuelas gnósticas, indispensable para comprender el sentido oculto de los evangelios. Y de igual modo que Jesús reserva esta enseñanza a un círculo muy reducido de discípulos de ambos sexos, atentos, discípulos de ambos sexos, la instrucción en los misterios gnósticos solo se dispensará a los pocos seres que son dignos de ella, y que para obtener la salvación no necesita más que la gnosis y la palabra de los misterios. Aunque la mayoría de los gnósticos cristianos funda sociedades secretas, Marción constituye a este respecto una personalidad bastante excepcional. Funda verdaderas iglesias y toda una jerarquía eclesiástica que compite directamente con el catolicismo en el terreno de la predicación a las masas. De nuevo veis que no todo es de la misma manera. Primero secreto, y ahora Marción dice, pues mira, secreto no va a ser secreto, lo voy a abrir, voy a competir sin pensar en competir con la iglesia, pero al final acaba compitiendo, voy a abrirlo a todo el mundo. Funda verdaderas iglesias y toda una jerarquía eclesiástica que compite directamente con el catolicismo en el terreno de la predicación a las masas. El mismo celo proselitista se encuentra en el maniqueísmo, que no es una herejía cristiana, sino una verdadera religión nueva. Las sectas dualistas de la Edad Media se preocupan también por la propaganda entre los hombres comunes. Pero inclusive en estas gnosis existe siempre una distinción tajante entre una élite de santos puros y perfectos y la masa de laicos, los auditores o catecúmenos, todavía víctimas de la ignorancia y del pecado. Estos últimos solo son simples candidatos a la iniciación. No participan más que en algunas ceremonias abiertas a todos y les está vedada la participación en liturgias secretas. Aquí de nuevo, y ahora vamos a quitarle un poquito de historieta,
y de elitismo a los gnósticos, volvemos a lo mismo de siempre. Ellos no son mediadores, ellos no quieren mediar, ellos hablan de la dirección y del libre albedrío, pero ellos al final, las escuelas gnósticas, acaban siendo una élite, excepto en este caso Marción, aunque también, donde se arrogan el derecho a quién le cuento, cómo le cuento, la gran masa es condenada por el pecado, ya llegarán, nosotros ya veremos cómo explicamos esto, nosotros somos los que los podemos salvar y nosotros decidimos a quién nos podemos salvar. Por lo tanto, el ser humano tiene esa cosa que, incluso hablando de libre albedrío o albedrío, como queráis, acaba en el mismo charco. En el mismo charco de la contradicción de sí pero no. Sí pero no, pero yo te digo, sí pero no, pero yo te cuento, sí pero no, pero yo te enseño, sí pero no. Y sí pero no. Por eso es conveniente estar siempre atentos, alerta, analizar sin miedo, ver sin miedo, hasta las cosas que nos pueden decir no estamos capacitados para, que suele ocurrir, no estás capacitado para leer psicología, no estás capacitado para entender esto, no estás capacitado para entender la física cuántica, no estás capacitado para entender la Biblia, no estás capacitado para entender las emociones, a ti te falta un hervor, a mí me falta un hervor, y a los listos no les falta nada, lo que les sobra es las ganas de apoderarse de las cosas, que estaría genial que las soltasen. Dicho esto, voy a parar este capítulo ya y os invito al próximo, que se titula La iniciación gnóstica, liturgia secreta y misterios. Así que vamos a ir desvelando estas cosas que tienen ahí y que hacían. ¿Qué misterios hacían? Que nos gusta saberlos. A mí me encanta. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.